Antes de poner punto final, Cristian Hudvalker ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Cristian? Mónica, ¿qué tal? Acá terminando pues de ver la maratónica conferencia de prensa del primer Aníbal Torres. Sigue la conferencia de prensa, pero se ha centrado básicamente no en temas de interés de gobierno, sino básicamente en el tema Acuña, ¿no? Y no solamente, digamos, en el tema Acuña como una indignación general que creo que todo el Perú debería compartir. Porque lo desnuda, ¿no? Exactamente, sino como una manera de defenderse, ¿no? Diciendo, bueno, aquí tienen también a un pecador, por lo tanto yo no lo soy tanto. Que habla pues justamente de la mediocridad. Los pecados de uno, digamos, no se lavan con los del otro, ¿no? Son pecados distintos. Y eso es lo que parece no entender el gobierno. Todos sabemos de qué trata César Acuña y me parece hasta saludable que se haya quedado de manifiesto, pero ahora viene obviamente lo que hablamos también en el corte, ¿no? Cómo este gobierno empieza a capitalizar todos los, no vamos a decir errores, sino horrores que hay de los que se hacen llamar oposición. Bueno, se la ponen en bandeja. Exacto. Y lo cierto es que ya están teniendo una estrategia sistemática, que es lo que funciona en política, que victimiza, digamos, a un sector de la clase política que es en este momento representado por el gobierno. Y se lo pone en bandeja a ¿quiénes? Los representantes de otras bancadas y de otras estructuras políticas, como el señor Acuña, ¿no? Exactamente. Muy bien, lo dejo aquí, punto Gracias, final. Mónica. Con ustedes, Cristian Hudvalker y Sin Medias Gracias, Tintas. Mónica. Chao. Nos vemos. Bien, nosotros arrancamos de esta manera Sin Medias Tintas. Suéltame la cuña, por favor, para arrancar, para escuchar y analizar lo que han sido estos audios de Alianza para el Progreso. Suéltala. Suelta la cuña, suelta a Acuña. Suéltame los audios de César Acuña, ¿no? Lo primero, justamente, ¿no? A ver, cuando uno analiza la conferencia de prensa, que no sé si continúa, el gobierno, ya acabó, el gobierno, Aníbal Torres, ahí estaban todos los ayayeros, la verdad, en la pelea típica, ¿no? Roberto Sánchez, Alejandro Salas y el otro, ¿cómo se llama? Ah, cómo no, Félix Chero, ¿no? Para ver quién justamente es el más ayayero. Pero claro, te comienzan hablando de un tema que es una verdad, que es la manera de hacer política de César Acuña y de la mayoría de nuestros políticos que hoy por hoy los tenemos justamente del lado de la oposición frente a este gobierno de Pedro Castillo. Pero todo el mundo con dos dedos de frente sabe de qué se trata, de qué onda va César Acuña. Y para muestra un botón. Plata como cancha, el libro de Christopher Acosta que le generó un juicio y que, gracias a Dios, César Acuña lo ve como un hijo a nuestro colega periodista y por eso retiró la demanda. Por favor, César Acuña. Y claro, lo que dice finalmente el libro, solamente una frase para poner en autos, ¿no? Lo que quiero es que la gente entienda que lo que es César Acuña no convierte para nada en santo ni le quita la vena delincuencial de la organización criminal que según hipótesis de la Fiscalía está en Palacio de Gobierno y este trabajo, digamos, no ayayero, rastrero de esos ministros que se colocan y no hablan una sola palabra de su cartera. El único que lo hizo con algo de dignidad fue Kurt Burneo. Cuando le dieron la palabra, él trató de hablar algo respecto de la economía y de la seguridad, la confianza que se debe generar para que los, digamos, no agentes económicos empiecen a invertir en el país y se comience a mover justamente la rueda de la economía. Pero todos solamente un discurso entre abogadil politiquero. Hablo, Alejandro Salas, Félix Chero. Solamente lo que quería compartir, que es una verdad de perogrullo, ¿no? Si César Acuña no fuera rico, estaría muy probablemente preso. Y esa es una verdad que sigue más presente que nunca. Por más que les pagues a abogados toda la plata que quieras, esa es la verdad del señor César Acuña, plata como cancha, que en este contexto especial nos genera más perjuicio, porque le da una salida al presidente Pedro Castillo y a esa organización criminal que está enquistada en Palacio de Gobierno. En algún momento nos tenía que venir a cobrar esa situación. La realidad de tener este tipo de políticos en nuestro país, como lo es César Acuña Peralta, y todos los que están detrás de Alianza para el Progreso. Hay un recuerdo también de Gloria Montenegro, ¿no? La vizcarrista, la que habla ahora, ¿no?, de la lucha contra la corrupción y todo, como justamente, ¿no?, le lavaba la cara a esa pseudocorrupción, si se quiere, ¿no? Porque no se llegó finalmente a denunciar cuando César Acuña tenía la autoridad en el gobierno regional de La Libertad. Pero vamos piano a piano. Primero, lo que se conoció en los audios que presentó Epicentro. Dicho sea de paso, me da tremenda curiosidad quién lo habría filtrado, ¿no? Me parece, claro,
Yo, periodista, por supuesto que publicaba esos audios, pero también me centraría en el interés y cómo finalmente llegó esa información a mí. Pero bueno, primero lo primero, ¿qué fue lo que se conoció ayer en estos audios, repito, publicados por Epicentro? César Acuña y su gente. Suéltame el primero, por favor. Lo que hay que es evitar que se cuelguen del proyecto. Acá viene que el alcalde. Acá está Pepe. No. Va a venir el alcalde y se va a llevar los laureles de gente. Ah, sí, eso sí. Eso es el acto político. Aquí no hay el alcalde, la ley va a ser el Congreso. Así es. ¿No? Y quien va a sacar la ley no es el alcalde, es el No, yo le Congreso. repito lo que... Ya, pero aquí se corta un poco porque finalmente aquí quiere plantear que es el Congreso quien tiene que cortar el jamón, pero él lo dice claramente en un audio posterior. No. El que tiene que cortar el jamón no es ni siquiera el Congreso, es este pechito, César Acuña Peralta, el que quiere ser gobernador regional de La Libertad. Lo que conocemos y lo que se magnifica, si se quiere, en Alianza para el Progreso y César Acuña. El interés personal es su chacra, él es el dueño de la cancha, él es el dueño de la pelota y él es el dueño del pito. ¿Qué más dijo uno de estos ayayeros, tipo Luis Valdés, Luis Iberico, que están detrás de César Acuña? Creo que era un señor Jorge González, obviamente no es el economista, ojo al piojo, pero también estaría justamente, es lo que saca el diario La República el día de hoy, le endilga esas palabras justamente al señor González. ¿Qué fue lo que dijo? Escuchemos porque es la doble cara típica, el doble rasero de César Acuña, ¿no? Yo estoy ahí, pero inmediatamente si lo soplas, o sea, no hay principios para nada, es simplemente ir a donde sopla el viento. Escuchemos. Entonces, para mí sería mejor, en vez que sea como que, ahora que tenemos a la presidencia del Congreso, justo planteémonos, APP se adhiere al pedido de Mala, a la moción de vacancia de Mala. Entonces, él nos aguanta un poco porque es caviar, los caviares aguantan los medios, pero entonces estamos respaldando, sin ser nosotros los interesados, así, fírmame. Entonces él y nosotros estamos ahí, pero ya definimos algo, ¿verdad? O sea, vamos de costado, sinuoso, ¿no? Porque claro, como al inicio estábamos apoyando al presidente, ¿no? Castillo, porque teníamos algunos intereses, ahora bueno, sí, yo he sacado un tuit diciendo que los 87 votos valientes, claro, cualquier persona con 2 dedos de frente no me cree, pero igual vayamos de costado, porque si falla el tema de la vacancia, y como nosotros no tenemos principios, sino finalmente solo intereses, y claro, intereses, ¿no? Maliciosos, intereses personales, no intereses finalmente políticos en nombre, si se quiere, de una ideología, de un conjunto de ideas de cómo sacar adelante al país, etcétera. De eso no tienen absolutamente nada. Entonces, esa justamente, ¿no? Que además le aplaude Luis Valdés y le dice, qué bien pensado. Obviamente ahí nosotros vamos con el tema de la vacancia, ganamos un poquito de popularidad, pero si finalmente falla, nosotros nos lavamos las manos. Es un poco nuestra manera de ser. Además, uno tendría solamente que mirar atrás a Alianza para el Progreso y va a encontrar todas estas actitudes. Simplemente que ahora se las hemos escuchado a los protagonistas de primera mano. Pero había simplemente que deducir cómo se manejaba el tema por cómo actúa Alianza para el Progreso. ¿Perderá las elecciones? Ojo al piojo, porque Aníbal Torres en la conferencia de prensa con todos los ayayeros que comento, dijo algunas verdades, y eso tampoco está para negarlo. Dijo que finalmente esto podría concebirse quizá como un delito. Primero, el Jurado Electoral Especial tendría que marcar la pauta en La Libertad y la Fiscalía también tendría que hacerlo. Esto también me lleva al tema de la Fiscal de la Nación. ¿Por qué en el Perú somos tan cacasenos de crear héroes? Y finalmente, cuando tú creas un héroe, te vuelves simplemente incapaz de cuestionarlo. No hay mejor manera de tratar a un funcionario público que criticarlo con honestidad intelectual. Eso se le dio a hacer a Rafael Vera y a José Domingo Pérez. ¿Y qué tuvimos en este país de cacasenos? Batman y Robin. Lo que ellos decían, ¡ay!, le tiraban. Y ahora tenemos lo mismo con la Fiscal de la Nación. La Fiscal de la Nación ha armado una buena chamba con el tema de Marita Barreto, pero ha sacado sin ninguna razón lógica a Bersabe Revilla, a esta fiscal que también tiene su corazoncito. También hay un grupo de progres que están interesados en manejar la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial. Pero lo que es real es que el argumento que dio para sacar a la Fiscal Revilla se cae. No tiene ningún sustento. Encontraría, y les doy un ejemplo, José Domingo Pérez, o en todo caso Rafael Vela, serían los primeros en tener que irse por no haber mostrado resultados como es el argumento de la Fiscal de la Nación.
La misma Marita Barreto. ¿Tiene cuántos años y no ha podido meter preso todavía a Rodolfo Orellana? Entonces, hay una serie de cosas que ha hecho mal la fiscal de la Nación y la gente tiene dos manos, viejo. Con una mano puede hacer las cosas bien y con la otra la puede fregar. Y eso es lo que parece haber hecho porque le ha dado un aire al gobierno para victimizarse aún más. Es la única estrategia que parece les está funcionando. Y ese aire se lo ha dado antes la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y ahora obviamente se lo da César Acuña desde el Congreso de la República. La victimización. Tenemos otro audio, pero repito, hay que ver de dónde vienen justamente estas críticas interesadas, pero ¿por qué hayan críticas interesadas, este sector progre, ¿no? Que yo tengo toda la legitimidad para dudar. Estos artículos de Diego García Sayán, una Cruz Silva de IDL, repito, todos tienen intereses y no han medido con el mismo rasero otras circunstancias cuando otros fiscales de la Nación sí hacían cambios, removían a gente y ahí sí, ¡ay, sí! No, hay la lucha contra la corrupción, muy bien hecho. Entonces, tienen un interés. Otra cosa que también se manifiesta es justamente la incapacidad de marcar la pauta de lo que tendría que hacer la Fiscalía, independientemente de quiénes son los que le hacen la crítica. Pero bueno, vamos pano. César Acuña, si no ganamos la libertad, chao APP. Otra de Cecitar. Se cae, ya se cayó. Se cae el Ya, nuevamente, ¿no? Ahí el tema de Málaga. Vamos finalmente a colgarnos de Málaga. Es un poquito rápido. Vuelven ahora sí la de César Acuña. Esa era efectivamente Alejandro Soto. Dale la de César Acuña. Salvar el partido. Si uno por seguro no gana. Entonces, chao, papel. Mira, se pierde la región de libertad. Y se cae. Chao, APP. Chao, APP. O sea, con él nace y muere, ¿no? Alianza para el Progreso. O sea, ahí solamente un botón demuestra de finalmente cómo concibe la política y cómo concibe el fin de su partido Alianza para el Progreso. Si es que Acuña no gana la libertad, chau APP. O sea, él es el hombre. Él finalmente es el líder, la verdad. Y no solamente eso, ¿no? Porque esto demuestra, además, creo que es algo que se puede extrapolar a todos los partidos políticos y a todos los que están en estos partidos políticos. Esta mediocridad, yo siempre utilizo la palabra cacacenismo, ¿no? ¿Qué es necedad, estupidez? Claro, suena más fuerte de lo que es, ¿no? Por eso me gusta, ¿no? Suena con actitud. Pero bueno, es la necedad, la estupidez, la mediocridad de no llegar a un partido a decir, bueno, yo efectivamente en este momento tengo algo que quiero lograr, ser congresista, ser alcalde, pero la esencia de un partido político no es que todos, ¿no? Pero que una buena parte sienta que de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus méritos, puede llegar a lo más alto del partido político y que un partido político no tiene dueño. Entonces, desterrar esta mediocridad de decir, no, tenemos un líder natural. ¿Qué es un líder natural, por favor? Si no es justamente, digamos, ¿no? Ser cortesano, ser chupe de alguien que tú crees es el dueño del partido, cuando un partido es una organización y debería ser una institución que, como su nombre lo indica, trasciende a las personas. Pero bueno, es lo que tenemos. ¿Qué tiene de malo? ¿No? Parece una canción, creo que tiene. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué fue lo que dijo César Acuña el día de ayer, cuando no escuchábamos esta conferencia de prensa de Aníbal Torres? Ahorita vamos a hablar de la conferencia de Aníbal Torres, ahí está. ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en querer? ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en representar anhelos de un pueblo de 100.000 habitantes que quiere ser distrito como Alto Trujillo y tomar la decisión política de impulsar ese sueño a través de la bancada de APP? Basta de guerra sucia y sacar las cosas de contexto con medios ilegales. Ojo, APP sigue insistiendo con el tema de los medios ilegales. Podría ser, son ilegales o no, ya han sacado a Heidi Juárez, que dicho sea de paso, en una denuncia que hace los chupes de Bermejo, un par de abogados, incluyen a todos los de APP, pero no incluyen a Heidi Juárez. O sea, ellos están, digamos, a priori reconociendo que es Heidi Juárez la que filtró ese audio. Heidi Juárez, la congresista que había ido a Zarratea con ladrón de vehículos de alta gama. Entonces, yo creo que ahí también, repito, fundamental haber escuchado el audio, pero uno también como periodista tiene que preguntarse finalmente cómo así me llega esta noticia, cuáles son los intereses. Pero repito,
es completamente saludable haber escuchado el audio, más allá de los efectos que puede tener y obviamente de cómo empuja, fortalece, si se quiere, la posición de victimización del gobierno en lo que ha sido la conferencia de prensa el día de hoy. Pero ha habido otro tuit el día de hoy, justamente de respuesta de César Acuña a lo que ha sido la conferencia de prensa de Aníbal Torres. Y, ¿sabes qué? Me quiero corregir. No, estoy tratando, estoy intentando, no quiero adjetivar, ya no quiero adjetivar ya, pero el espectáculo que uno ve con estos congresistas Sánchez, hay una columna espectacular ayer de Mario Ghibellini, ¿no? Que finalmente dice que Alejandro Salas gana en este concurso de quién finalmente es más sobón, pero hay que decirlo con todas sus letras, independientemente de la adjetivación, porque lo que queda claro es que estos tres personajes les importa un pito su cartera. Les importa un pito su cartera, uno del trabajo, el otro en comercio exterior y turismo, y ya ni qué te digo del de justicia, Félix Chero. Están ahí para pelearse quién es el más defensor, quién es el más sobón del presidente Pedro Castillo. No tocan los puntos sectoriales, no les interesa. Y claro, el presidente Castillo queda claro con estos tres personajes que no está concentrado, empeñado en gobernar, sino que simplemente en servirse de ese poder que mantiene en el Ejecutivo para no permitir que termine en la cárcel él más adelante o más de sus familiares en estos momentos. No leí... Allá, la conferencia de prensa del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, es una respuesta a mi pedido de vacancia presidencial. Uno ya no sabe si reír o llorar, pero bueno, ay, Cecita Acuña. Y demuestra que no hay ninguna jugada en pared con el gobierno, como se especuló irresponsablemente de algunos medios y sectores políticos. Seguramente ya no hay. Lo que se le critica a César Acuña es que la hubo y que con cualquier excusa, con cualquier argumento que beneficie a César Acuña, se podría cambiar la torta, porque César Acuña no tiene principios, no tiene ideología política, él es un negocio andante y un negocio, digamos, que huele mal. Repito, más que nunca, aprovechen para leer Plata como cancha para que no le sigan contando cuentos la gente de Alianza para el Progreso en todas partes del Perú. Hay que empezar a erradicar, hay varios partidos que tienen que desaparecer. Pero bueno, no, espérate. Hablando de los políticos que hay que desaparecer y esta mediocridad de finalmente no querer agarrar el barco, no creérsele y decir, yo también puedo ser candidato. ¿Qué dijo Keiko Fujimori? Ahora ha vuelto a TikTok. Pónmela, Keiko, por favor. Vivimos en una incertidumbre constante. En los 2 pedidos de vacancia que se presentaron, tengo que resaltar que Fuerza Popular y sus 24 congresistas votaron a favor. Está demostrado que solos no podemos. Lo he dicho y lo repito. La solución pasa por la vacancia, pero no es la única salida. Si es que no hay ese consenso, es hora de discutir el adelanto de elecciones, en el que señalo claramente que no participaré. Si se adelantan las elecciones, no seré candidata a la presidencia, pero sí seré una activista en búsqueda del consenso para salir de este estancamiento. Mira, lo que dice me parece coherente. Lo que yo todavía no entiendo es por qué Keiko sigue apareciendo con la voz de Fuerza Popular. Eso es lo que yo no entiendo. Este es el tema, ¿no? En el Perú. Y claro, uno lo ve que finalmente se repite, ¿no? Porque candidatos a alcaldes con temas de acusaciones vuelven a aparecer en todo Lima, en todo el Perú. Parece que cualquier personaje que tiene algún problema con la justicia, vuelvo a ser finalmente candidato. Macías en Miraflores, Zúrek en La Molina. Yo no sé de qué vamos. Y lo más triste, que hay posibilidades todavía de que algunos de ellos puedan ganar. Repito, lo que ha dicho Keiko Fujimori tiene sentido, pero desgraciadamente ni siquiera se condice con lo que es una posición de su bancada. Marta Moyano ha sido un poco, Marta Moyano ha dicho como que sí puede ser, pero ni siquiera con la contundencia con la cual ha planteado Keiko Fujimori el tema del adelanto de elecciones. Y Nano Guerra García mucho menos, porque ni siquiera ha querido meter en la agenda el tema. Entonces, uno se pregunta, ahora que el Ejecutivo empieza a tener una estrategia y empieza, ojo, a capitalizar los errores o los horrores que vemos en esto que se hace llamar oposición, que al final, digamos, ¿no? Es un grupo de la élite política que nos tiene de alguna manera secuestrados hace tiempo. ¿Por qué? Por una columna interesante también de lo que escribe Augusto Tausen el día de hoy en El Comercio, porque nadie finalmente se quiere meter en la política,
nadie quiere hacer política. Claro, uno se preguntará por qué. ¿No será que también tiene que ver que esos partidos políticos tienen dueño y la gente con un poco de dignidad no se mete a esos partidos políticos para hacer chupe de alguien? Eso habría que finalmente preguntárselo. La opción está ahí de formar nuevos partidos políticos ahora con el cambio. Pero bueno. Sí, Aníbal Torres esta noche, yo decía que salió con toda la batería, pero salió con batería real, porque César Acuña le ha dado las pepas, porque la oposición le da las pepas, porque la fiscal de la Nación nos contrabandió el caso de su hermana cuando lo que estaba haciendo con la mano derecha estaba perfecto, que era justamente abrir las investigaciones que había dejado el fiscal anterior, Pablo Sánchez, y Marita Barreto. Entonces, quiso contrabandear una medida que no venía al caso. Entonces, ahora la pregunta es, ahora que el gobierno empieza a capitalizar esos horrores que antes no capitalizaba, ¿no es un momento para en todo caso cambiar la estrategia y decir, bueno, este gobierno queda claro que el país está yendo al tacho, y con el Congreso de la República también, pero queda claro que el principal problema hoy por hoy, y nadie con dos dedos de frente puede quitar justamente esa realidad, es que es el gobierno, porque el gobierno te genera otros problemas también. Como por ejemplo cuando ves a 3 ministros que no se encargan de su cartera, sino que simplemente se encargan de defender al presidente Pedro Castillo. ¿Hay que cambiar la estrategia? Es quizá un momento para decir, bueno, habrá que ver con el tema de adelanto de elecciones, habrá que juntarse algunos partidos políticos, ¿no?, en un frente para que finalmente no se atomice todo el voto de lo que podría ser una posición centrista, si se quiere, ¿no?, liberal desde el punto de vista económico, o sea, algo de sentido común, que vuelva un poco el sentido común a nuestro país. Ojalá que finalmente el Congreso de la República ponga barbas en remojo y no insista con este tema de querer ganar todo para ellos. Me parece que por ahí vendrían las balas. Pero bueno, repito, el gobierno está aprovechando estos errores y empieza a capitalizarlos con este tipo de conferencia de prensa y con esta victimización que empieza a darle un aumento, obviamente, a la aprobación del presidente Pedro Castillo en ese núcleo duro. Yo no creo que vaya a durar, pero hay que cambiar la estrategia. Y nosotros, prensa, tenemos que cuestionar, independientemente del gobierno, que todos vamos conociendo cuál es la entraña, tenemos que cuestionar ese tipo de cosas y no creer estos falsos héroes, a los cuales no se les puede criticar absolutamente nada. Porque ahí entramos pues, justamente al mundo del cacacenismo, como me gusta decir. ¿Qué dijo Aníbal Torres esta noche? Nosotros hemos analizado el día de ayer. Hemos esperado ahora todo el día para ver si frente a estos graves hechos la Junta Directiva del Congreso de la República da un paso al costado, porque ha generado una tremenda inseguridad política, ha potenciado la inseguridad que tenemos, la cual nos perjudica económicamente. Correcto, ahí estaba. No solamente pide justamente el cambio de la mesa directiva, etcétera, ¿no? Obviamente, quizá ni siquiera lo esperan, ¿no? O quizá creen pues que finalmente no va a cambiar absolutamente nada. No es que va a entrar una mesa directiva que sea afín al gobierno. Pero, repito, es solamente capitalizar de cara a la opinión pública y decir lo que se ha escuchado también tiene una connotación, por lo tanto, miren que solamente a mí me están atacando. Es una jugarreta política. Pero finalmente es cierta, la pregunta es, ¿el Ministerio Público le va a abrir una investigación a César Acuña? ¿Hay delitos o no hay delitos? Podría ser, por ejemplo, como lo mencionó el propio Aníbal Torres, una falta a ley de código de ética del funcionario público, aunque no es funcionario público César Acuña, pero los congresistas sí, el tema del Alto Trujillo. Ley orgánica de elecciones. Lo ha dicho también Aníbal Torres, el Jurado Electoral Especial de la Libertad tendría que tomar cartas en el asunto. ¿Hay algo de eso, no? Vamos a centrarnos primero en la ley electoral, si es que habría habido alguna causal para retirar a César Acuña de la carrera electoral, que repito, es algo que también ha planteado Aníbal Torres. Salen a por todo. Salen a por todo. Recién ahora tienen una estrategia y la estrategia no es claramente para mejorar al país, sino finalmente para tener al menos ese porcentaje en la opinión pública que tenga una repercusión en el Congreso de la República para evitar el tema de la vacancia. Repito, ¿se necesita pensar en otras salidas posibles? Yo creo que sí. José Tello Alfaro es especialista en temas electorales, es profesor también de la Universidad de Lima y estamos con él para preguntarle justamente sobre este pedido respecto a César Acuña. José Tello, muy buenas noches, gracias por atendernos.
Cristian, buenas noches, es un gusto. Gracias a ti. José, a ver, lo primero, ¿hay alguna falta, digamos, no al reglamento, a la ley electoral, en este audio, en esta conversación que hemos escuchado respecto de César Acuña? No, porque es una conversación privada. Y si se trata de lo que corresponde a la neutralidad, en todo caso, como bien lo señaló hace un rato, comprendería quienes son congresistas en ejercicio y quienes están involucrados en este audio. Pero hay que señalar que es en el contexto de una conversación de ellos, donde lo que podríamos ver, más que una sanción electoral, es básicamente una sanción social por los motivos que tú acabas de explicar, que definitivamente pues se ve un manejo a favor de un determinado partido político que tiene objetivos electorales porque está en contienda en estos momentos. Lo que sí también has mencionado y convendría es que de todas maneras, dada la implicancia y la participación de algunos congresistas, se inicia un proceso, en este caso de determinación de responsabilidad en infracción de neutralidad. ¿Por qué? Porque al presentar ellos sus descargos, por lo menos la autoridad electoral cumpliría con dejar el tema zanjado, determinando si hubo o no hubo finalmente alguna vulneración al principio de neutralidad. Desde mi punto de vista, al ser una conversación privada que se ha filtrado, no corresponde determinar de que habría una infracción a la neutralidad. ¿Por qué? Porque en el año 2015, justamente a razón de unas declaraciones de Ollanta Humala-Tazo, en aquel momento presidente de la República, el Jurado Nacional de Elecciones, presidido en aquel momento por Francisco Távara, determinó claramente cuáles eran los parámetros para la infracción, en este caso de la neutralidad. Y claramente señaló actos oficiales. En este caso los parlamentarios no estaban en una posición. Pero interesante, José, perdón que te interrumpa, porque aquí le estás dando una connotación importante al tema de que haya sido una reunión privada. Te planteo un ejemplo, ¿no?, de algo que podría haber sucedido para que, digamos, los televidentes por ahí la tengan más clara. Si hubiese estado en un meeting y hubiese dicho ante el público, dije, y voy a hacer que mi bancada apruebe el proyecto del Alto Trujillo para que finalmente ustedes sepan que César Acuña está, etcétera, etcétera, ¿ahí se habría habido una falta? El señor Acuña no es funcionario público. Si lo hubiese dicho la presidenta del Congreso, por ejemplo, o algún parlamentario, evidentemente sí, porque son autoridades en ejercicio. No son candidatos, pero son autoridades que están infringiendo el principio de neutralidad. Él no es candidato. Eso es lo que de alguna otra manera nos lleva pues, a una posición ambigua. Pero ahí viene justamente el comentario. Los parámetros son hablar a favor o en contra de un partido o un candidato determinado. Y obviamente eso es lo que hay que tener en cuenta. En este caso, estamos, por ejemplo, ante una actividad que es privada. Lo que has mencionado del meeting, de todas maneras, es algo que podría en todo caso configurar más que todo como una dádiva, porque hablamos de un ofrecimiento. Correcto, correcto. Y no va por el tema de neutralidad. Por ese lado sí lo puedes agarrar al candidato. Okay. Y el señor Acuña tiene experiencia en ese tema. Pero entonces, José, ¿te parece que si se hubiese hecho de manera pública, correspondería al jurado electoral iniciar una investigación en todo caso y verificar cuál es el tema? Pero no habiendo sido pública, ¿no cabe finalmente alguna falta dentro del Código Electoral? No, pero de todas maneras correspondería, dadas las condiciones que se haga una determinación, o sea, se solicite, en todo caso, explicaciones, porque acá tenemos un tema que se ha hecho público, que ha trascendido. Okay. Entonces, para, digamos, darle la tranquilidad a los electores y ver que el proceso se está manejando, o sea, tal cual, con miras a tener una elección lo más prístina posible para el 2 de octubre, entonces sí convendría que se le pida los descargos. Okay. Pero a mi entender, con presentar sus descargos y alegar que es una reunión de carácter privado donde se filtraron las conversaciones, esto no correspondería a una infracción de neutralidad. Ok, y en el caso de los congresistas, porque también pidió justamente el Código de Ética, y ahí sí podría aplicar el Código de Ética del funcionario público para finalmente los no congresistas que estaban en esa reunión. Ese punto que mencionas, Cristian, es medular. No exime del control político. O sea, lo que es competencia de la Comisión de Ética, en este caso lo que decía hacer o no el Congreso de la República con estos parlamentarios es una cosa diferente. Sustraigamos el tema electoral de lo que es el tema político. En el tema político sí se está viendo de que existen ya posturas en contra de lo que ha ocurrido y bueno, en fin, ya hay posiciones bastante radicales, por ejemplo, contra la presidenta del Congreso. Ok. Y en el Ministerio Público, solamente una para terminar, en el Ministerio Público, digamos, ¿valdría la pena alguna investigación? Claro, quizá me estoy yendo al otro extremo,
de decir, bueno, si finalmente el Ejecutivo se está agarrando de esto para victimizarse y le dice al Ministerio Público por qué no se ha tomado, o es una exageración del gobierno y aquí no corresponde ningún ilícito, algo que el Ministerio Público debería abrir investigación, José? Justamente por lo mismo que en este caso, a mi entender, porque es una opinión personal, no habría una infracción al principio de neutralidad de las autoridades en un proceso electoral, me parece que la intervención del Ministerio Público no cabría. ¿Por qué? Okay. Porque al ser autoridades en ejercicio que no están postulando en ningún cargo de elección popular, correspondería que intervenga la institución en la cual trabajan, en este caso el Congreso de la República, que intervenga el Ministerio Público y que intervenga la Contraloría General de la República siempre y cuando se determine que hay una vulneración al principio de neutralidad. Pero al no darse esta situación, no cabría ya la intervención del Ministerio Público. ¿Y tráfico de influencias no lo ves por ningún lado? Lo que estamos viendo en este caso es una articulación política. Bajo lo que tú mencionas, toda negociación en el Congreso de cualquier bancada, eso me parece, eso me parece una exageración. ¿Qué pasaría, José? Digamos, tu posición sería la misma si es que, por ejemplo, estos audios los hubiésemos conocido posteriores a que el Congreso haya aprobado la ley para creación del Distrito Alto Trujillo y la votación masiva de APP a favor de ese proyecto de ley. ¿Ahí podría cambiar tu concepto respecto de que podría haber habido tráfico de influencias? Es que lo que pasa es que estamos hablando de la postura política de un partido que, como dice el adagio, si tienes limones, haz limonada. O sea, ellos simplemente lo que están haciendo es articular la maquinaria que tienen, parte de esta maquinaria, sí, la maquinaria congresal para un beneficio propio. Podría ser socialmente sancionable. Yo creo que como el elector, cualquier ciudadano tendría que tener una posición clara respecto a este tipo de actitudes, pero más allá de eso, si nos vamos al plano legal, es complicado. Correcto, interesante. José Tello Alfaro, muchísimas gracias, un placer como siempre, gracias. Gracias, Cristian. Bien, ahí está la posición. Hay otras, claro está, pero repito, de esto se va a seguir cogiendo el gobierno. Elizabeth León es candidata por el partido Frente Esperanza, pero cuando la vean a entrar ustedes van a reconocer este nuevo nombre del Frente Esperanza, ya lo conocen ustedes. Ahí está Lesco. ¿Cómo le va? Adelante, por favor, candidata. Bien. Elizabeth León, cuénteme un poquito. Primero para que la gente reconozca, porque claramente es el Frente Independiente Moralizador, ¿no? En una nueva versión. Frente Esperanza. El Frente Esperanza. Es una nueva versión 3.0. Cuénteme un poquito. Los planes finalmente que plantea. Tengo acá el plan de gobierno de la Municipalidad de Lima Metropolitana y nosotros cumplimos con, obviamente, la pluralidad de tener a todos los candidatos. El resumen de su plan de gobierno, ingeniera. Bueno, buenas noches, estimado Cristian. Para mí es una tarea interesante comentarles mi plan creo que en 3 minutos. Mira, nuestro plan de gobierno está basado en la prevención, en todos los aspectos, en todos los ejes. Aquí el primer tema coyuntural y más importante que estamos llevando adelante es el tema de la seguridad. La inseguridad ciudadana que estamos viviendo hoy día es un tema que nos compromete a todos los ciudadanos y como parte de la gestión municipal tenemos limitadas acciones para llevar adelante este plan, ¿no? Es un plan ambicioso porque trata no solamente de combatir la delincuencia como parte de un problema actual, sino sentar las bases de tomar la población futura, ¿no? Actualmente la población que es un potencial delincuente no es la población que ya ha delinquido, sino la que se encuentra en situación vulnerable y que va a delinquir en 5 o 6 años más. Estamos hablando de la población entre los 7 y 12 años. Correcto, ¿no? me parece más razonable porque finalmente, digamos, no se quieren meter en cosas que podrían corresponder finalmente a la policía y por ende al gobierno central. Entonces, ¿cómo trabajar ese tema de prevención? Me imagino que es también tener a esos muchachos, no muchachas de esas edades en actividades, no digamos en estudios, deporte, etcétera. Por ahí va un poco el tema de su prevención. Sí, ya se ha evidenciado los actos vandálicos, las peleas en las puertas de las grandes unidades escolares. Entonces, hemos identificado
que en esas zonas se está gestando una población potencialmente proclive a la delincuencia. Entonces tenemos que trabajar con ese rango de edades. Y aquí están protagonizando la labor los padres de familia. Estamos dentro de nuestro plan, que ya es por demás conocido, creo que lo he socializado bastante bien a través de las entrevistas que he tenido. La primera etapa del plan es fortalecer nuestro serenazgo con tres puntos muy importantes, que son el serenazgo preventivo, el serenazgo operativo y el serenazgo de inteligencia. Aquí tenemos que tener, además, una intervención con los colegios, porque en realidad en los centros educativos, sobre todo los nacionales, ¿no? Tenemos muy debilitado el tema de la capacitación y ayuda que podemos tener con los padres de familia a través de la escuela de padres. ¿No? Unas pequeñas preguntas así, no capciosas, pero un poquito para conocer, digamos, el conocimiento que tiene la municipalidad. ¿Cuál es el presupuesto actual de la municipalidad y finalmente cuánto es que se le asigna actualmente a seguridad y cuánto es que ustedes plantean, no sé si aumentar, disminuir, mejorar en eficiencia el gasto de la municipalidad en seguridad ciudadana? Bueno, el presupuesto de la municipalidad está alrededor de los 470 millones, pero desgraciadamente, tanto en el tema preventivo de seguridad ciudadana como en el tema de gestión preventiva con respecto a los eventos de riesgo que tenemos, que también tienen una importancia relevante dentro de una gestión porque han determinado presupuestos importantes. Lo hemos visto hace un par de años, cada 2 años tenemos fenómenos del Niño y ahora con el tema de la delincuencia que se ha relevado porque no hemos tenido fenómenos. Entonces el tema de la delincuencia se ha encendido. Y yo creo que aquí sí tenemos que tomar una acción. Pero con esos 460 millones actuales... es el presupuesto general, ¿no? Hay un porcentaje menor que es el tema que no supera los 50 millones para el tema de seguridad. Lo malo es que la ejecución presupuestal, por ejemplo, del año pasado ha llegado ni siquiera al 50%. Eso es un tema que probablemente haya sido por el tema de la pandemia, que es un tema comprensible, pero a nivel de ejecución, la Municipalidad de Lima ha tenido una deficiente gestión. Yo creo que aquí hay que relevar aspectos importantes que tenemos que considerar pidiendo las competencias, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Sedapal, para que no solamente tengamos nosotros un sitio en el directorio, sino que Sedapal pase a la gestión y a la gestión municipal, porque nosotros tenemos nivel de gobierno regional. Eso es lo que tenemos que recuperar y poner en valor para la ejecución municipal. Un tema más sobre seguridad, el empadronamiento de los ciudadanos extranjeros. Cuénteme un poquito porque siempre hay posiciones a favor o en contra, pero algunas voces chillan, que por qué, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es un poco la posición? Uno podría decir, xenofobia, pero con tranquilidad, cuénteme un poco en qué consiste este empadronamiento. Uno podría pensar que ya están empadronados por el gobierno central. Claro, están empadronados, pero no están geolocalizados. Yo no sé cuál es la ubicación de los ciudadanos extranjeros en general. Ahora, yo pero geolocalizado, eso ¿acaso los ciudadanos peruanos sí estamos geolocalizados? Ojalá a mí nadie me tenga geolocalizado. Tú estás ubicado con tu DNI. Sabes tu vigeo, sabemos nosotros tu vigeo con tu DNI. O sea, ahora con el tema de Big Data, tú haces uso de tu tarjeta, mira, ya sabemos en dónde te ubicas, cuál ha sido tu desplazamiento. O sea, yo no necesito preguntarte a ti a dónde vas a ir, ¿no? Con esa información yo ya puedo saber que tú pagaste el peaje, sí, bueno, sobre todo con la información de las tarjetas, ¿no? Del uso del pero ese es un poco, digamos, tenerlos registrados. ¿Para qué? Bueno, en realidad nosotros necesitamos dentro del territorio, dentro de cada distrito, saber cuánta población es la que vamos a utilizar para evaluar nuestros proyectos, ¿no? Para ver los servicios, porque ellos también hacen uso de los servicios médicos. Pero independientemente de sonar políticamente correcto, si hay un problema con la delincuencia obviamente mayoritariamente de connacionales y la delincuencia con extranjeros. Entonces uno se preguntaría, ¿cómo se combate? ¿Se combate de manera diferenciada la delincuencia local de la delincuencia extranjera? No, la delincuencia es una. La delincuencia te asesina y no te dice, bueno, yo soy venezolano, te asesino más rápido. Igualito.
todos estamos expuestos, ¿no? Tenemos que combatir la delincuencia, como una unidad. No podemos hacer una diferenciación de que a ti te capturo más rápido o a ti no, ¿no? Lo que sí tenemos que diferenciar es el tipo de delincuencia que tenemos que procesar después de la captura, porque es posible que muchos de los ciudadanos, los extranjeros, tengan algunas requisitorias internacionales y esos tienen que tener un tratamiento especial. No, la verdad, el sentido común manda que, finalmente, si es que puedes hacerlo cumplir en su país de origen, pues mandarlo a su país de origen para que cumpla la pena. El tiempo me va ganando, desgraciadamente es corto, pero claro, ahora ya no es el transporte lo que puede manejar la municipalidad, sino en todo en caso el tránsito. En 3 minutos, ¿qué aplican para el tránsito, ingeniera? Bueno, en el tránsito, como ya es conocido, nosotros tenemos que tener un plan agresivo de mejoramiento del sistema de semaforización, de las zonas verdes, la reubicación de los paraderos y mejorar la infraestructura de los paraderos, que eso es lo que nos corresponde. Sin embargo, tenemos que pedir en caso de que haya una oposición, porque nosotros sí tenemos competencia para ejecutar las obras directamente derivadas del Ministerio de Transportes. Es una facultad que se nos ha delegado a través de la ATU, ¿no? Yo creo que eso sí es un tema que nosotros tenemos que discutir y asumir nuestra responsabilidad como gobierno, porque tenemos nivel de gobierno regional y tenemos que hacer prevalecer esa condición. Ok, hacer obras finalmente para el tema del tránsito, pero claro, lo que ya no agarran es el tema del transporte en el sentido de la línea tal, la línea otra, es un tema yo te digo un tema coyuntural. Hemos pasado 35 años para tener una línea de metro 1 y 2 y no la tenemos completa. No, claro. O sea, imagínate... Entonces, corrupción en el gobierno anterior, el Alan 1, el Humala, el PPK, etcétera, etcétera. Así es, ¿no? Entonces, teniendo esa situación, tenemos que asumir las responsabilidades como Lima ciudadanos. es mayoritariamente, digamos, en contra del gobierno del presidente Castillo. Algunos hablan de adelanto de elecciones, otros finalmente de la vacancia. En 30 segundos, la posición frente al gobierno de Frente de la Esperanza. Nosotros como partido el año pasado, a mediados del mes de diciembre, planteamos una posición, que se vayan todos. Esa fue la posición. Y ahora hay una discusión, renovación y adelanto de elecciones. Ahora, ya existe una experiencia, se hizo el año 90, 2000 con Alberto Fujimori y no veo el impedimento. ¿Por qué no podemos ejecutar bajo la misma regla esta forma de ejecución, ¿no? En el Congreso? O sea, me parece importante porque justamente se las pregunto a todos los candidatos por esa situación especial de Lima frente al gobierno. Elizabeth León, muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Hacemos una breve pausa y regresamos porque también tenemos a María Elena Soto. Vamos a hablar justamente de la situación. Su partido no fue Avanza País, pero ella como regidora va como regidora y si sacan la mayor cantidad de votos sería la alcaldesa. Pausa y regresamos. Bien, María Elena Soto es candidata de Avanza País. Ustedes recordarán el partido que llevó a Hernando de Soto. Ya no está más Hernando de Soto vinculado a Avanza País. Ya no sé si ni siquiera el partido tiene vínculo con la bancada en el Congreso de la República. Pero aquí está María Elena Soto y le damos la bienvenida. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. A ver, lo primero me parece que habría que explicar un poco, ¿no? Porque es un caso atípico. Efectivamente, aquí revisaba, ¿no? Candidato a alcalde, los 27 regidores, todos tachados, menos el regidor número 24, María Elena Soto Velázquez. Y claro, ya me explicaba usted en la pausa qué fue lo que pasó, pero mi pregunta sería una que creo que es importante para la ciudadanía. Si finalmente Avanza País, la gente mayoritariamente vota por Avanza País, usted sería elegida alcaldesa, pero no podría tener ningún regidor, que sería además un hecho atípico y por demás complicado, porque normalmente quien gana la alcaldía llega con una mayoría de regidores que le permite de alguna manera tener un cierto juego político, en el buen sentido, claro está, no en el sentido de APP, dentro del Consejo Municipal. Entonces, ¿cómo encara? ¿Qué le dice a la ciudadanía si por ahí se anima a votar por usted por Avanza País? Bueno, en primer lugar, agradecerte la invitación y decir que en realidad yo no estoy sola. Al contrario, Avanza País tiene un equipo técnico multidisciplinario que ha trabajado el plan de gobierno y de la mano de la sociedad civil.
¿no? Porque eso es importante, que también participe la sociedad civil en la estructura de todos estos planes de gobierno. Pero no me está respondiendo la pregunta. Y digamos, efectivamente, yo no tendría regidores, pero hay que tener claro que la Ley Orgánica de Municipalidades establece cuáles son las funciones de los regidores. Es fiscalizar la gestión del alcalde. Correcto. ¿No? Entonces, yo creo bajo esa premisa, hasta positivo sería de su punto de vista, porque claro, va a tener a toda la oposición fiscalizándola. Exactamente, y voy a tener que articular esfuerzos para que todos podamos trabajar bajo el bien común, ¿no? Bajo el mismo objetivo, que es sacar adelante a la ciudad de Lima. Correcto. ¿No? Está complicada, ¿no? Está cuesta arriba la situación para usted, pero aquí nosotros cumplimos con la pluralidad y finalmente, en una elección que pretende ser de partidos, ya no tanto de personas, tanto así no aparece el nombre, nada de eso, finalmente en la cédula, por eso justamente la invitación. Cuéntenos, por favor, el tiempo es breve, pero ¿cuáles serían sus principales ejes de ser eventualmente elegida alcalde? Bueno, el plan de Avanza País está estructurado en 4 dimensiones, ¿no? La dimensión social, la dimensión económica, la dimensión ambiental y la dimensión institucional. Y nosotros consideramos el desarrollo urbano sostenible como tema prioritario, sustentado en la base de la transparencia y la corrupción cero. Si hablamos ya de la parte de la dimensión social, ahí está integrado lo que es seguridad. Si bien es cierto, la seguridad, todos los candidatos han planteado soluciones a esta problemática, es importante saber que el presupuesto de la municipalidad se sustenta bajo un cierre de brechas, bajo una programación multianual que tiene un horizonte de 3 años, ¿no? Entonces, hay un presupuesto establecido para hacer los gastos. Entonces, el hecho de incrementar gasto corriente en contratar personal para más serenazgos, más motocicletas, ¿de dónde va a ser el...? ¿De dónde? Claro, ¿de dónde se va a sacar? Claro, porque ¿Tiene algún plan para ello o va a estar, digamos, limitada a ese presupuesto con el que se cuenta actualmente? Avanza País propone trabajar de acuerdo a las competencias. Nosotros revisamos las normas, el ordenamiento jurídico establece responsabilidades para cada sector. El Ministerio del Interior es el responsable de la seguridad. Tal es así que hay un viceministerio, que es el Viceministerio de Seguridad Pública, que se encarga de la seguridad de la ciudadanía, ¿no? Entonces, hay un programa que se llama Barrio Seguro, que es el Decreto Supremo, el 008-2017, en el cual se hace una estrategia multisectorial, de tal manera que trabajan el Poder Judicial, la policía, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, los gobiernos locales, todos de manera articulada para este trabajo que se llama Barrio Seguro, ¿no? Pero entonces, ¿qué me plantea? Perdón, Candia, entonces me planteo un poquito, no seamos, digamos, ilusos, no es que se pueda aumentar el presupuesto, pero la ley sí nos permite exigirle al Ejecutivo una serie de cuestiones que van en la línea de lo que nosotros ofrecemos como municipalidad, ¿eso es lo que me dice? Exactamente. Además, mire, hace poco se acaba de inaugurar en Trujillo el primer módulo integrado especializado en flagrancia, donde se trabaja también de manera coordinada la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo. El Poder Judicial ya lo está implementando, lo ha hecho en Trujillo, lo va a hacer acá en Lima. Entonces, eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Que finalmente la que le hago a todos los candidatos a la Municipalidad de Lima. ¿Cuál es su postura de cara al gobierno? Porque si yo le preguntara ahora, el gobierno, el Ejecutivo, ¿está cumpliendo con aquello que la ley de municipalidad manda de lo que debería ofrecerle a la Municipalidad de Lima para combatir el tema de la seguridad? El tema del transporte, por ejemplo, ya no está en manos de la Municipalidad, sí así el tránsito, pero la línea 2 del metro hasta ahora el Ejecutivo no le entrega. Entonces, ¿cómo así? Yo creo que hay que coordinar con el Poder Ejecutivo, pero liderando estas estrategias que ya están planteadas. Ya existe un plan de trabajo dentro del Poder Ejecutivo. Lo que pasa es que no hay voluntad política para ejecutarlos. Hay presupuesto. Entonces, lo que debemos hacer a través de los gobiernos locales es impulsar estas acciones, ¿no? Hay desconocimiento, me parece, hay mucho desconocimiento respecto al tema normativo, ¿no? Y además la seguridad ciudadana no se enfrenta solamente desde el punto de vista de la lucha contra la delincuencia. Hay un eje que es la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Estamos expuestos, y es un tema de seguridad, ¿no? Estamos expuestos. Todas las semanas vemos incendios, levantamiento de huayco, vemos los incendios, los incendios, etc. Exacto, los riesgos que puede traer un sismo de gran magnitud. Entonces, eso es un tema de seguridad humana.
Y eso hay que enfrentarlo de manera transversal, en todas las dimensiones. ¿Siente que el gobierno está cumpliendo? Le voy a hacer la pregunta, digamos, en términos generales, como ciudadana, pero también de cara a lo que usted me acaba de mencionar, que es la municipalidad quien debe exigir al Ejecutivo que cumpla, ejecute una serie de cosas que van en la línea de lo que la ciudadanía espera de la Municipalidad de Lima. Y que además ya está en los lineamientos normativos, ¿no? En la política pública. Echa la ley, echa la trampa aquí en el país y muchas veces finalmente no, papel aguanta todo. Entonces, eso es solo un poquito. Entonces, ¿cómo lo está haciendo el gobierno actualmente? Y finalmente la posición que tiene usted, si se quiere, su agrupación de cara a la situación de este gobierno. Se lo pregunto por las encuestas, nuevamente, ¿no? Lima tiene una posición clara frente al gobierno de Pedro Castillo y creo que mucha gente también espera, digamos, un alcalde que mejore la situación de la ciudad, pero que por ahí también sea una voz, finalmente, ¿no?, de cara a la relación entre municipio y ejecutivo. Como lo fue Andrade en su momento, digo yo. Bueno, desde Avanza País se plantea trabajar de manera articulada con el Poder Ejecutivo y con todas las fuerzas políticas, ¿no? Porque creo que todos buscamos el bien de la ciudad. Yo hace poco estuve en una exposición con Transparencia que nos invitaron y manifesté pues que independientemente de que gane un candidato u otro, deben adoptar o rescatar aquellas propuestas que son verdaderas, que son viables, ¿no? Y que cumplen con el presupuesto. No podemos plantear cosas que no son reales, ¿no? Trabajar en el sector público es diferente al sector privado. En el sector privado uno puede disponer en su empresa, en el sector público no, porque es presupuesto, es un dinero de todos los peruanos y que hay que manejarlo con eficiencia. A ver, le replanteo la pregunta, digamos, para claridad de los electores. ¿Tiene una posición, digamos, cree que está haciendo bien este gobierno o por ahí le hago la pregunta directamente? ¿Cree que hay la necesidad de hacer algún cambio, ir adelanto de elecciones, una vacancia o finalmente cree que el gobierno se debe quedar finalmente en los 5 años? ¿Son solamente indicios que aparecen? Esa es la situación que quisiera conocer, si usted me quiere responder. Sí, claro. Realmente es lamentable la situación que estamos viviendo en este momento, ¿no? El gobierno central ha demostrado una incapacidad en la gestión pública. No hay funcionarios competentes que puedan trabajar en cada sector, ¿no? Entonces, definitivamente la Fiscalía ya está haciendo su labor y el Poder Judicial debe acelerar más bien todo este proceso para que se solucione esta situación. Entonces, tenemos procedimientos constitucionales. Pero el procedimiento constitucional del que me ha hablado es justamente la vía judicial. ¿No cree usted que tendría que haber algo también en la vía política? En la vía política hay esfuerzos de varias bancadas para tratar digamos, frente a estas situaciones irregulares, hacer un cambio, pero lamentablemente no se ponen de acuerdo. Pero entonces, no se anima a decirme, si usted fuese congresista, ¿votaría de alguna manera, ya sea por adelanto, por la vacancia No, yo votaría por la vacancia, en el caso de ser congresista. Yo creo que en este momento Avanza País tiene congresistas muy capaces. Eso le quería preguntar, con esta pregunta termino. ¿Hay una relación todavía orgánica entre Avanza País, que usted representa en esta elección, y la bancada de Avanza País? ¿O no? Hay una relación definitivamente en el partido, porque Avanza País es un partido a nivel nacional. En este caso es una elección, digamos, más local, donde hay relación más bien con los candidatos distritales. Porque si se trabaja a nivel de Lima hay que trabajar con todos los distritos de manera articulada. ¿Pero usted se siente representada por la bancada de Avanza País como candidata de Avanza País? Definitivamente sí. El doctor Luis Molina se ha reunido conmigo y con todos los candidatos distritales y estábamos llanos. Yo más bien le agradezco pero la Luis confianza. Molina no es de la bancada, no es del Congreso. No, yo lo sé, no es del Congreso, pero sí el tema pero no de se las reunió elecciones... con la bancada. No, con la bancada. Muchísimas gracias, María Elena Soto, candidata de Avanza País. Repito, una situación atípica, pero finalmente está ahí en carrera. Vamos a una pausa, regresamos con el final. Un resultado, no sé si tan sorpresivo, en este caso, en el referéndum por el apruebo o no apruebo de la nueva Constitución en Chile. Se lo cuento rapidito antes de irnos. Venimos. Gracias. Gracias, Cristian.
Sí, la ciudadanía de Chile habló y habló fuerte, y no solamente a la interna de Chile, sino creo yo, digamos, en toda la región, ¿no? Cuando se habla de este tema, pues, refundacional, creer que finalmente escribiendo algo en el papel es un nuevo comenzar y todos los problemas se borran de porrazo. Estos son los resultados, lo estoy tapando aquí, ¿no? Ahí está. El apruebo a la nueva constitución que se había redactado, 38,13, y el rechazo mayoritario, 61,87. Me parece que esta señal es, por supuesto, queremos cambios en la constitución, hay cosas que mejorar, que corregir, pero se tiene que hacer de a pocos y finalmente sin esta locurita, ¿no?, de querer cambiarlo todo y refundarlo absolutamente. Y claro, siempre hay un, ¿no?, que tiene el poder, el que puede finalmente crear todo, y se le fue, pues, le salió el tiro por la culata, y ahora vamos a ver cómo se desenvuelve Chile. Lo que me llama la atención es que el diario La República hoy postulaba en su carátula, decía, al cierre, dice, Chile por el sí o el no a la nueva constitución. En la última frase es, al cierre, las encuestas daban un empate técnico entre el apruebo y el rechazo. Uno entra a la nota y no encuentra ninguna encuesta. Es más, uno revisa, como lo hice yo, el internet, y no encuentra en los últimos meses ninguna encuesta que haya dado un empate técnico al apruebo y al rechazo. O sea, fake news en portada. Nos vemos el próximo domingo. Se queda con Deportes, Latina Deportes. Hubo clásico el día de hoy. Chao, chao.